Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula lo que vamos a ver son conceptos de representación de señales en el contexto de modulación binaria, principalmente. Las señales las podemos clasificar de distintas maneras y en particular lo que nosotros estamos interesados es clasificar en las señales desde el punto de vista del espectro en pasabajo y pasabanda. Estos dos tipos de señales entonces tienen o sea, se caracterizan así de acuerdo a su representación espectral. Por ejemplo, acá arriba tenemos una señal que es del tipo pasabajos, ¿ya? Que es lo que comúnmente se vio en cursos como señales de sistema o en cursos con procesos aleatorios. Aquí las vamos a llamar pasabajos o banda base, porque se llaman banda base porque son aquellas señales que se producen a partir del muestreo y la cuantización de la señal, lo que habíamos estado viendo hasta ahora. Esas señales, entonces, nosotros vamos a querer representarlas en, eh, en una representación que se llama de pasabanda, que corresponde exactamente, como se puede mirar aquí, a la misma señal, pero su espectro está dividido está copiado, es exactamente el mismo espectro, pero está copiado centrado alrededor de una frecuencia central. Por eso la magnitud del espectro cae a la mitad. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque no es buena idea transmitir las señales en banda base, ¿ya? O pasabajo. Hay muchos problemas de comunicación y el ruido actúa de manera mucho más fuerte. En cambio, vamos a tener mayor capacidad de transmitir las señales cuando nosotros hablamos de la transmisión en, en, en pasabanda. Por lo demás, es lo que conocemos de comunicaciones análogas, donde nosotros usamos una carrier, que normalmente representamos FC, en esa carrier nosotros montamos o modulamos el espectro. ¿Ya? Aquí tenemos entonces la representación de otras señales, de tipo de señales importantes, que son las señales pasabanda, pero donde la banda es angosta. Nosotros nos vamos a centrar en ese tipo de señales en el contexto del curso y tenemos que entender que la frecuencia central, la frecuencia carrier, como se llama aquí, es mucho mayor que el ancho de banda que pueda tener esta señal. ¿Ya? Los espectros que puedan tener son de esa naturaleza o un poquito más arriba. Da lo mismo que son todas estas señales de banda angosta. La idea es que esta frecuencia sea mucho mayor que el ancho de banda de la señal que nosotros queremos representar. ¿Ya? Entonces, dentro de ese contexto, perdón, en un sistema de comunicaciones digitales, nosotros nos vamos a enfocar en este minuto en esta parte del estudio, ¿ya? A la salida de los cuantizadores y probablemente de este pull shaper que hay aquí, que no lo vamos a nombrar todavía, nosotros vamos a entrar en esta fase, en la parte de modulación. Aquí, en esta parte de modulación, es donde nosotros multiplicamos las señales, esta es la señal en banda base, ¿ya? Y la multiplicamos por un coseno y un seno para obtener una representación, vamos a ver que se llama una representación en, en fase, una representación y una representación en cuadratura, una representación Q. Esa representación en fase y en cuadratura nos va a permitir a nosotros eh, representar la señal que principalmente va a ser la señal modulada, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál es la idea. Ya lo mencioné principalmente. O sea, la primera parte. Tengo este espectro en su representación en pasabanda. Yo lo quiero llevar a una representación en banda base, ¿ya? O pasabajos, y lo que tiene que representar este espectro es exactamente el mismo componente espectral. Les recuerdo que cuando uno modula, lleva estas cosas, el espectro lo lleva genera copias repetidas de esta, pero como la energía se conserva, no se crea. Entonces el espectro que hay aquí, ¿ya? Que como es una copia, ¿ya? En realidad son dos copias del espectro original, acá es el doble. ¿Ya? Entonces lo que vamos a buscar es cómo representar estas cosas. Insisto, esta representación así, ¿ya? Pasabanda, viene del hecho de que nosotros vamos a utilizar moduladores. Y estos moduladores nos van a generar una representación en pasabanda de nuestras señales porque vamos a montar el espectro sobre esa señal modulada. Si lo queremos ver al revés, esta es la salida, esta es la salida de los cuantizadores y de los muestreadores. Y esa salida nosotros la modulamos y la llevamos a esa parte del espectro a partir de una frecuencia de una carga. ¿Ya? Entonces, la idea para hacer esta representación pasa por utilizar los conceptos que normalmente se utilizan, por ejemplo, en teoría de circuitos, ¿ya? Y en Fourier,
que es representar las señales senoidales utilizando el concepto de fasor. ¿Ya? El concepto de fasor dice relación con la representación de números complejos, en este caso serían señales seno y coseno complejas, exponenciales complejas, donde uno asume una cierta representación vectorial. Ese vector está girando a la frecuencia que tiene la señal, y nosotros nos dedicamos a representar solamente las otras componentes de la señal. En general, nosotros podemos hablar siempre de que una señal del tipo coseno tiene básicamente estos parámetros: la amplitud, la fase y la frecuencia. Y con esos tres parámetros nosotros jugamos a hacer modulaciones. ¿Ya? Bueno, una señal como esta, por trigonometría básica, se puede representar de esta manera. ¿Ya? Y aquí entonces empezamos a ver los dos componentes. Aquella componente que acompaña al coseno de la frecuencia central es la llamada componente en fase, y aquella que acompaña al seno es la llamada componente en cuadrado. Eso nos hace que nosotros vamos a entender este eje de acá, ¿ya? Como el componente en fase, el componente en este caso en azul. Tal vez debería pintarlo azul acá en la representación. ¿Ya? Este de acá es nuestro componente en fase. ¿Ya? Y el otro, este, es nuestro componente en cuadratura. ¿Ya? Este es el Q y el otro es el I. ¿Ya? Eso lo podemos ver gráficamente aquí. Este en verde es el coseno de la señal con su fase y todo eso. Entonces aquí están los dos componentes. Vemos que el coseno de teta, cuando hablamos de la fase, es lo que llamamos la envolvente, y el seno de teta es lo que llamamos la envolvente esto de acá es la envolvente, en nuestra representación tanto en fase como en cuadratura. Y después acá vemos la componente en fase y la componente en cuadratura, y la sumatoria de las dos cosas es lo que nos da el coseno que está ahí. ¿Ya? Teniendo entonces todas esas cosas en la cabeza, nosotros vamos a representar todas las señales, tanto en banda base, ¿ya? O pasa abajo, como en pasa banda, utilizando esta idea. Y vamos a llegar a la conclusión, después de realizar esta matemática que está aquí, que la representación en banda base o pasa bajos va a ser del tipo compleja, ¿ya? Y la vamos a denotar así. Mientras que la representación en pasabanda va a ser una representación real y va a corresponder a una representación de este tipo, como la que está en esta ecuación de acá, ¿ya? Donde tenemos claramente el coseno y el seno, la componente en fase y en cuadratura, y ahí están en particular el módulo de esa componente en fase, o la amplitud, si quieren, que es una amplitud que varía en el tiempo, donde varía su amplitud en particular, y la fase aquí, y lo mismo para el seno. Esta es la clase de representaciones que nosotros vamos a utilizar para la señal, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la manera formal, analítica de hacer esto es utilizar la transformada de Hilbert, porque la transformada de Hilbert lo que me permite es generar una copia de la señal, en este caso de, mm, de banda base o pasa abajo, y nosotros la podemos llevar para representar la señal pasabanda, ¿ya? La transformada de Hilbert en realidad es una extensión de la señal real, original que teníamos, al mundo complejo. Y después le tomamos la parte real solamente y con eso obtenemos la representación. ¿Ya? Todo esto sí tiene un supuesto, que es que la carga o frecuencia central está aquí, es mucho mayor que el ancho de banda del espectro que nosotros queremos subir a esa carga. ¿Ya? Por lo tanto, todas las representaciones pasa banda y nosotros vamos a hablar en el curso, tienen este supuesto. Son señales de banda angosta, ¿ya? Son narrow band. Son representaciones pasa banda, pero de banda angosta. Esto quiere decir que nos centramos alrededor de la carrier, y el espectro que se monta sobre esto tiene un ancho de banda muy chico, ¿ya? Comparado con la frecuencia de la carga. Entonces nosotros vamos a representar, como dijimos, las señales de banda base de esta manera, y las señales pasabanda las vamos a representar como una componente en fase en cuadratura real, que corresponde a este tipo de representación de acá, ¿ya? Esto es la representación pasabanda, ¿ya? Es la representación pasabanda.
Y esta de aquí, la de abajo, esta es la representación banda base o low pass. O low pass. ¿Ya? Eso es lo que vamos a representar con la señal. Ustedes tienen que trabajar la matemática para convencerse de que esas representaciones son equivalentes desde el punto de vista algebraico, utilizando la álgebra compleja. Ahora, cuando nosotros ya tenemos la representación de las señales, pasar a la representación de los sistemas es directo porque los sistemas son básicamente señales, como ustedes lo pueden haber visto en otros cursos, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a suponer aquí es que los sistemas lineales tiempo invariante, con lo que nosotros vamos a representar, en el fondo, los canales de comunicación, también cumplen con este supuesto de que son pasabanda y de banda angosta. Por lo tanto, nosotros vamos a representar exactamente el canal en una representación de banda base y una representación acá de pasabanda, ¿ya? Y la vemos aquí, se fijan, aquí este es el espectro del canal, ¿ya? Que ahora lo llevamos en su representación, en banda base, y ahora llevamos a una representación en pasabanda, simplemente desplazándola en frecuencia, ¿ya? Pero tenemos que ajustar las magnitudes, igual que antes. La respuesta de los sistemas lineales tiempo invariante, o sea, de los canales que son de banda angosta y en su representación de pasabanda, se obtiene exactamente igual como ustedes lo han visto en otros cursos como sistema y señales o el proceso aleatorio. Es simplemente la convolución entre la representación de la señal y la representación del sistema, o lo pueden hacer en frecuencia. Pero, como en este caso, nosotros tenemos algunos supuestos extras, ¿ya? Que es que las señales y los sistemas son de banda angosta, entonces los cálculos se nos simplifican un poquito, porque si miran esto, tenemos una representación aquí en pasabanda, aquí una representación en pasabanda, tenemos cuatro términos, ¿cierto? Dos acá, y la multiplicación nos debería dar más términos. Pero como hay parte de la representación que se hace cero, terminamos en una representación de este estilo, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo que lo que ustedes vieron, y aquí está claramente indicado, en señales de sistema, que es nada más que convoluciones si lo quiere hacer en el dominio del tiempo, o multiplicaciones en frecuencia si lo quiere hacer en el dominio de la frecuencia. La gran diferencia se produce ahora con el ruido, ¿ya? El ruido en comunicaciones digitales, nosotros vamos a asumir que es del tipo aditivo, que es gaussiano, blanco, y que por lo tanto es un proceso estacionario en el sentido amplio, ¿ya? Ese ruido gaussiano tiene media nula y tiene una varianza que en el fondo es la potencia del ruido. Sin embargo, nosotros nos va a costar hacer la representación en banda angosta del ruido gaussiano blanco, porque el ruido gaussiano blanco, por el hecho de ser blanco, es de banda ancha. Y como es de banda ancha, entonces nosotros no podemos llegar y usar la representación de manera directa. Así que todas estas representaciones que está acá es un primer paso para derivar las representaciones finales. Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos con ruido como un proceso aleatorio, yo no trabajo simplemente con esto, que es la representación del ruido en el tiempo, sino que tengo que trabajar con la autocorrelación del ruido, ¿ya? Y eso me va a generar que a partir de la autocorrelación del ruido yo obtenga el espectro del ruido utilizando la densidad espectral de potencia, que es la transformada de Fourier de la autocorrelación, ¿ya? Cuando nosotros ya estamos equipados con eso y entendemos que la representación del ruido gaussiano blanco no puede ser de manera directa aplicada a los sistemas, lo que nos vamos a dar cuenta la, desarrollando la matemática y es que nosotros podemos filtrar este ruido y en el fondo ese filtraje del ruido significa que nosotros vamos a considerar que existe ruido plano, vamos a decir blanco, ¿ya? En la banda de operación. Y todos los componentes de este ruido son independientes entre sí cuando nosotros los trabajamos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando nosotros representamos el ruido en, lo- en los, en una representación como esta, en fase y en cuadratura, la componente de ruido que afecta a la componente en fase, a la I, es una componente de ruido que es independiente de la componente de ruido que afecta a la parte en cuadratura, ¿ya? Y eso es porque nosotros estamos tomando, en este caso, una representación, como lo vamos a ver en la siguiente cápsula, una representación ortogonal, y podemos proyectar el ruido sobre esas representaciones ortogonales,
cada uno sobre su propio espacio. ¿Ya? Esa es la idea al hacer la representación del ruido. Acá hay muchos detalles de la matemática que no es posible de ver de manera directa y que tienen que revisarlo en el libro, en la representación de señales. No es difícil, pero son bastantes detalles como para convencerse de que estas fórmulas son las correctas y hay que además recordar de que cuando uno trabaja con ruido, porque esta es la parte más complicada, uno trabaja con ruido tiene que realizar los cálculos de autocorrelación de las señales para poder obtener una representación significativa, porque si no estamos trabajando con las realizaciones del ruido.